En las costas olvidadas de Oaxaca, donde el sol castiga la tierra hasta hacerla polvo y el mar susurra leyendas de almas perdidas, la vida de Elara se había encogido hasta convertirse en un solo y punzante sentimiento: el hambre de sus hijos. Viuda de un pescador que el océano había reclamado, su existencia era una batalla diaria librada en la arena, bajo un cielo indiferente. Elara sentía el peso de 6 pequeñas vidas sobre sus hombros, un peso hecho de miedo y de un amor tan feroz, que a veces le quemaba el pecho, la única brasa que la miseria aún no había podido extinguir por completo. Su hogar, una choza de adobe y palma, ofrecía un refugio precario contra los vientos alados que aullaban por las noches, colándose por las grietas como espectros helados. El olor a humedad y a salitre impregnaba las mantas raídas y la escasa madera que usaban para el fuego. Para Elara el verdadero frío no estaba en el aire, sino en el vacío de su estómago y en la mirada de sus hijos, cuyos ojos grandes y serios parecían hacerle la misma pregunta silenciosa cada amanecer: ¿qué comeremos hoy? Era una pregunta para la que ya no tenía respuesta, un fracaso que la carcomía por dentro. La decisión había nacido de la más pura desesperación, en una de esas noches en que el llanto del más pequeño era un cuchillo en la oscuridad. Iría al navío de los susurros, así lo llamaban los pocos que se atrevían a mencionar al coloso de hierro y vapor que una tormenta apocalíptica, años atrás, había encallado en la bahía prohibida, a una legua de su playa. Decían que estaba maldito, que las almas de sus opulentos pasajeros aún vagaban por sus cubiertas, atrapadas entre el lujo y la muerte. Pero el miedo a los fantasmas era un lujo que Elara ya no podía permitirse. La mañana en que se decidió, el aire era espeso y gris, cargado con la promesa de una nueva tormenta. Besó cada una de las 6 frentes de sus hijos mientras dormían, un ritual de despedida silencioso y cargado de una angustia casi insoportable. Mateo, el mayor, con sus 14 años y su rostro endurecido por la necesidad, la observaba desde el umbral. No preguntó a dónde iba. En sus ojos había una comprensión adulta, un reconocimiento sombrío de que su madre estaba a punto de cruzar una frontera de la que quizás no habría retorno. Era un sacrificio que él entendía sin palabras. Mientras caminaba por la orilla desolada hacia la silueta imponente del barco, cada paso era una batalla contra el terror que le atenazaba las entrañas. El navío, inclinado sobre la arena como una bestia moribunda, gemía con el viento, un lamento metálico que parecía advertirle del peligro. El óxido dibujaba lágrimas anaranjadas sobre su casco, antes blanco y majestuoso. Para el mundo era una tumba de acero, un monumento a la tragedia. Para Elara, en ese momento, era la única llave, la única y aterradora posibilidad de salvación que le quedaba en el mundo. Se detuvo al pie del gigante silencioso, con el corazón martillándole en los oídos, un tambor de guerra contra el rugido de las olas. El miedo era una presencia física, un nudo helado en su garganta, pero la imagen de los rostros hambrientos de sus hijos era un fuego que lo derretía todo. Levantó la vista hacia la cubierta vacía, hacia las ventanas oscuras que parecían ojos sin vida observándola. Sabía que entrar en aquel lugar era desafiar a la muerte, a las leyendas, y quizás a la misma razón. Pero quedarse de brazos cruzados era aceptar una condena mucho peor para su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar a un lugar maldito, si fuera la única esperanza para tus hijos? Con el aliento contenido y una oración escapando de sus labios, Elara comenzó a buscar una forma de subir, una entrada a ese mausoleo de opulencia y misterio. El destino, o quizás algo más, había dejado una escalera de cuerda colgando de uno de los costados, balanceándose suavemente, como una invitación. Era el último umbral. Al poner el pie en el primer peldaño, un escalofrío recorrió su espalda. Una premonición que no supo interpretar. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que temía, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Pero antes de que sus manos temblorosas tocaran el frío metal del barco, su mente se rebeló, arrastrándola hacia atrás en el tiempo, a un mundo que ya no existía. Un mundo donde el sol no era un castigo, sino una caricia, y el mar no era una tumba, sino una promesa. Recordó a Iker, su esposo, con una claridad que le desgarró el alma. Recordó el olor de su piel, una mezcla de sal, sol y trabajo honesto.
el aroma que llenaba su humilde casa cada atardecer cuando él regresaba con la pesca del día. La vida entonces era un tejido de cosas simples pero inmensamente ricas. Era el sonido de la risa de sus hijos mientras jugaban en la arena tibia, persiguiendo a los cangrejos. Era el sabor del pescado fresco asado sobre las brasas, un festín que compartían bajo un cielo estrellado, con el murmullo de las olas como única música. En aquellos días, la pobreza era una condición, no una sentencia. Tenían poco pero se tenían el uno al otro, y en el universo contenido de su familia, eso era tenerlo todo. Iker era un hombre forjado por el océano, con la mirada puesta siempre en el horizonte y una fuerza en los brazos que parecía capaz de doblegar las mareas. Amaba el mar con el respeto y la familiaridad de quien conoce todos sus secretos, sus caprichos y sus peligros. Le hablaba a Elara de corrientes lejanas y de bancos de peces plateados como tesoros hundidos, y en sus ojos ella veía el sueño de un futuro mejor, un bote más grande, una casa de piedra, una vida sin deudas. Ese sueño se convirtió en una soga al cuello el día que el cielo se tiñó de un color enfermizo, un morado magullado que anunciaba la ira de los vientos. Una tormenta, decían los viejos, como no se había visto en una generación. Elara le suplicó que no saliera, un nudo de mal presagio apretándole la garganta, pero la necesidad era un capataz más cruel que cualquier tempestad. Iker la besó en la frente, su sonrisa tratando de calmar el miedo que veía en sus ojos, y se hizo a la mar. Fue la última vez que vio esa sonrisa. La tormenta llegó con la furia de un dios vengativo, desatando un infierno de agua y viento sobre la costa. Las olas se alzaban como garras monstruosas, devorando la playa y golpeando la tierra con una violencia apocalíptica. Elara pasó la noche en vela, abrazada a sus hijos, cada relámpago un latigazo en su corazón, cada trueno el eco de su propia desesperación, rezando a santos cuyo nombre había olvidado, ofreciendo cualquier cosa a cambio de la vida de su hombre. Al amanecer, el mundo estaba en un silencio antinatural, como si la tormenta se hubiera llevado todos los sonidos. La playa era un cementerio de escombros y sueños rotos, y allí, entre la madera astillada y las algas arrancadas, estaban los restos del pequeño bote de Iker, destrozado como un juguete en manos de un niño cruel. El mar, su cómplice, su sustento, se había convertido en su verdugo, y ahora guardaba silencio, negándose a devolverle siquiera el cuerpo de su amado. El luto de Elara fue un océano privado, profundo y solitario. Al principio, los vecinos le ofrecieron consuelo y algo de comida. Gestos de piedad que se fueron desvaneciendo con las semanas, reemplazados por una distancia incómoda. La tragedia ajena es una carga, y pronto Elara y sus hijos se encontraron aislados, náufragos en su propia tierra. La ausencia de Iker no era solo un agujero en su corazón, sino en su despensa, un vacío que crecía día a día, implacable como la marea. Fue entonces cuando la sombra de don Ramiro se proyectó sobre sus vidas. Era el dueño de casi toda la tierra que alcanzaba la vista. Un hombre cuya riqueza se había construido sobre la miseria de otros. Sus ojos pequeños y avaros no veían personas sino activos y deudas. Iker, en su anhelo por un futuro mejor, había cometido el error de pedirle un préstamo para comprar redes más fuertes y reparar su bote, firmando un papel que no sabía leer. Un pacto con un diablo vestido de terrateniente. Un mediodía, el sonido de los cascos de su caballo resonó como un mal augurio. Don Ramiro se detuvo frente a la pequeña casa, su figura imponente bloqueando el sol. No desmontó, mirándola desde arriba con un desprecio que la heló hasta los huesos. Mateo, que ya entendía la crueldad del mundo, se puso instintivamente delante de su madre. Un pequeño guerrero con puños apretados y ojos llenos de un odio impotente que aún no sabía cómo manejar. La deuda de tu marido ha vencido, mujer, dijo don Ramiro, su voz rasposa como la arena seca. El mar se lo llevó a él, pero la tierra me pertenece a mí. Esta casa, este pedazo de polvo en el que vives, ahora es mío. Es el pago. Sus palabras eran tan planas y desprovistas de emoción como si estuviera discutiendo el precio del ganado, no el destino de una familia entera. Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Con la dignidad como único escudo, Elara levantó la barbilla. Esta tierra ha sido de mi familia por generaciones, don Ramiro. Aquí nací, aquí nacieron mis hijos. El mar nos quitó a mi esposo, ¿usted nos quitará también nuestro hogar? ¿A dónde iremos? Son 6 niños. Su voz no tembló,
sostenida por la furia justa de una madre que defiende a sus cachorros. Una fuerza que ni ella misma sabía que poseía hasta ese preciso instante. La respuesta de don Ramiro fue una risa seca, un sonido que pareció agrietar el aire. Ese no es mi problema, a mí me pagan con tierra o con dinero. Y tú no tienes dinero. Escupió en el suelo, cerca de los pies descalzos de Elara, un gesto de desprecio final. Tienen hasta la próxima luna para irse. Después, mis hombres vendrán a derribar esta posilga. No quiero ver ni rastro de ustedes cuando vuelva. Se marchó tan abruptamente como había llegado, dejando tras de sí una nube de polvo y desesperación. Los niños más pequeños que se habían escondido tras las faldas de su madre, comenzaron a llorar, no por entender las palabras, sino por sentir el terror que emanaba de ellas, una ola de frío que ni el sol de Oaxaca podía calentar. La humillación era un sabor amargo en la boca de Elara, una quemadura que le recorría el pecho y amenazaba con consumirla. Aquella noche, nadie durmió. Elara observó los rostros de sus hijos a la luz de una vela temblorosa, viendo en sus ojos el reflejo de su propio miedo. Vio la infancia de Mateo desmoronarse, reemplazada por una gravedad sombría y una sed de venganza que la aterrorizaba. Vio la confusión en las miradas de los más pequeños, incapaces de comprender por qué su mundo, el único que conocían, estaba a punto de serles arrancado sin piedad ni razón aparente. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Cada objeto de la casa, cada rincón, estaba impregnado de recuerdos de Iker, de una felicidad que ahora parecía una burla cruel. Empacar sus escasas pertenencias fue como desenterrar a su esposo una y otra vez. Cada manta raída, cada plato de barro, cada concha que los niños habían recogido en la playa, era un fragmento de una vida que les estaban robando a la fuerza, un acto de violencia tan profundo como una herida física. El día señalado, llegaron los hombres de don Ramiro. No dijeron una palabra, simplemente arrojaron sus pocas cosas a la arena y se quedaron esperando, con los brazos cruzados y las miradas vacías, mientras Elara sacaba a sus hijos de la casa por última vez. No hubo compasión, ni un atisbo de humanidad, eran solo instrumentos de la codicia de su patrón. Engranajes en una máquina diseñada para aplastar a los débiles y desposeídos. Elara se obligó a no mirar atrás, a no darles la satisfacción de verla derrumbarse. Con un niño en brazos y otros aferrados a su falda, comenzó a caminar por la orilla, alejándose del único hogar que había conocido. Cada paso era un acto de voluntad, una batalla contra el deseo de gritar, de maldecir al cielo, a don Ramiro, al mar indiferente que le había arrebatado todo. Era una procesión de fantasmas bajo el sol abrasador. Su exilio los llevó a la bahía prohibida, a la sombra del navío de los susurros. Allí encontraron una choza abandonada, apenas 4 paredes de adobe y un techo de palma podrida, que prometía más goteras que refugio. Era un lugar al que nadie se acercaba, un rincón olvidado por Dios y por los hombres. Era todo lo que les quedaba. Un refugio precario en el borde del mundo, un lugar para esperar el fin. Y fue allí, en la más absoluta de las desolaciones, donde nació una nueva determinación, el recuerdo de la risa cruel de don Ramiro, la imagen de las lágrimas silenciosas de Mateo, el peso de sus hijos hambrientos durmiendo a su alrededor, todo ello se fusionó dentro de ella. El dolor se convirtió en combustible, la humillación en armadura, miró la silueta monstruosa del barco encallado, y el miedo a los fantasmas se volvió insignificante comparado con la certeza de una muerte lenta. Entrar en aquel barco no era solo una búsqueda de comida, era un acto de desafío. Era su respuesta al mundo que la había abandonado, al hombre que la había despojado de todo, y al destino que había intentado ahogarla. Mientras sus pies se hundían en la arena húmeda, caminando hacia el gigante de acero, Elara no era solo una viuda desesperada. Era una guerrera. Y la memoria de todo lo que había perdido era el arma que empuñaba. La primera noche sin un techo fue una lección de crueldad impartida por el universo. El frío de la arena se filtraba a través de sus delgadas mantas. Una humedad que parecía venir de los huesos de la tierra misma. Las estrellas, antes cómplices de sus sueños con Iker, ahora la observaban con una indiferencia gélida. Millones de ojos distantes que no ofrecían consuelo. Elara se acurrucó alrededor de sus hijos, intentando ser un escudo humano contra un viento que soplaba con una saña personal, un susurro burlón que le recordaba constantemente que no tenía a dónde ir,
El hambre dejó de ser una incomodidad para convertirse en una criatura viva que roía sus entrañas y las de sus hijos. El llanto del más pequeño era un sonido agudo y constante que partía la noche. Un lamento que Elara sentía como un fracaso físico en su propio cuerpo. Mateo, por su parte, había dejado de llorar. Su dolor se había solidificado en un silencio pétreo, en una mirada cargada de una rabia impotente que la asustaba más que cualquier llanto. Ella veía en él el reflejo de un hombre obligado a nacer de las cenizas de su propia infancia. Intentaron buscar ayuda en el pequeño pueblo de pescadores del que habían sido desterrados. La caridad era un veneno que quemaba la garganta. Algunas mujeres, con la mirada furtiva, les daban tortillas frías o un trozo de pescado seco, siempre a escondidas, como si la compasión fuera un delito. Otros, los más leales a don Ramiro, le cerraban la puerta en la cara, susurrando excusas sobre la mala suerte y las deudas que debían ser honradas. Cada puerta cerrada era un martillazo en el alma de Elara, cada gesto de desdén un nuevo ladrillo en el muro de su aislamiento. Con la esperanza menguando, emprendieron una penosa marcha hacia el siguiente poblado, a leguas de distancia bajo un sol que no ofrecía calor, sino castigo. El polvo del camino se pegaba a su piel sudorosa, creando una segunda piel de miseria. Los pies descalzos de los niños se llenaron de llagas, y sus quejidos se convirtieron en un coro monótono de sufrimiento. Elara les contaba historias de Iker, de tiempos mejores, pero sus propias palabras sonaban huecas. Cuentos de hadas de un mundo que ya no existía para ellos. Pero la sombra de don Ramiro era larga, y su influencia se extendía como una plaga por toda la costa. En el nuevo pueblo, la historia de la viuda desposeída ya había llegado, llevada por los vientos de la maledicencia y el miedo. Nadie quería problemas con el terrateniente. La gente los miraba con una mezcla de lástima y recelo, como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Se convirtieron en espectros, invisibles para aquellos que no querían ver, una molestia para aquellos que sí los veían. Incluso el sacerdote de la iglesia, un hombre de rostro enjuto y manos suaves, les negó refugio. Les ofreció oraciones y bendiciones, pero no un techo bajo el cual dormir. Don Ramiro es un gran benefactor de nuestra parroquia, dijo con una voz que intentaba ser piadosa pero que solo destilaba cobardía. No podemos ofenderlo. Fue en ese momento que Elara comprendió que incluso la casa de Dios tenía un dueño, y no era el que predicaban desde el púlpito. La fe se le desmoronó como un castillo de arena. Tocaron fondo en el callejón trasero de una cantina, acurrucados entre barriles vacíos que apestaban a pulque agrio y a orines. El frío era más intenso sobre las piedras, y la risa y la música que se filtraban desde el interior del bar eran una tortura, el sonido de un mundo al que ya no pertenecían. Elara observó a su hija menor, Lía, temblar de fiebre, sus pequeños labios resecos y pálidos. La desesperación era un océano negro que la estaba ahogando, y ya no tenía fuerzas para nadar. Fue allí, en la más profunda oscuridad, donde una figura se les acercó. Era una anciana a la que todos en el pueblo llamaban la loca, una mujer arrugada por el sol y la soledad, con ojos que parecían haber visto el principio y el fin de los tiempos. No les ofreció comida sino una historia, susurrada con una voz que era como el roce de las hojas secas. Habló de la bahía prohibida y del coloso de metal que dormía en sus arenas, el navío de los susurros. La anciana contó que la tormenta que se había llevado a Iker era la misma que había traído al gran barco. Dijo que no era una tumba vacía, sino un palacio encantado. Que sus ricos pasajeros no habían muerto, sino que habían sido puestos a dormir por una brujería del mar, atrapados en un sueño eterno junto con todos sus tesoros. Nadie se atreve a acercarse, siseó la anciana. Le temen a los espíritus de los ahogados, pero los verdaderos fantasmas, niña, son los que llevamos dentro. Al principio, Elara desechó sus palabras como el delirio de una mente perdida. La idea era una locura, un cuento para asustar a los niños. Entrar en un lugar maldito, un cementerio de acero, era tentar a la muerte y a fuerzas que no comprendía. Sin embargo, mientras la noche avanzaba y la fiebre de Lía empeoraba, las palabras de la anciana comenzaron a germinar en la tierra árida de su desesperación. ¿Qué fantasma podría ser peor que ver a un hijo consumirse ante sus ojos? El miedo a lo desconocido era inmenso, un terror primordial que le erizaba la piel. Pero el miedo a lo conocido, a la certeza de una muerte lenta por inanición y enfermedad,
era infinitamente más grande. La imagen del barco, que había visto a lo lejos durante años como una ominosa silueta en el horizonte, se transformó en su mente. Dejó de ser un monumento a la tragedia para convertirse en una posibilidad, la única puerta que no le habían cerrado en la cara. Una historia como esta, forjada en el fuego del amor de una madre, merece ser contada hasta su última palabra, merece ser compartida para que el mundo nunca olvide la fuerza que puede nacer de la desesperación. Si sientes en tu corazón el eco de la lucha de Elara, si su valor te inspira, acompáñanos en este viaje hasta el final. Demuestra tu apoyo para que su luz no se apague y comparte esta historia con aquellos que saben que la esperanza es lo último que se pierde. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Se reflejaba en sus ojos una dureza nueva, una resolución fría como el acero del barco que la esperaba. Despertó a Mateo, y le explicó su plan. El muchacho no discutió. En su joven y serio rostro, ella vio la misma comprensión sombría que sentía en su propio corazón. Cualquier riesgo era preferible a la lenta agonía a la que habían sido condenados. La locura de su madre era ahora la única cordura que les quedaba. Se pusieron en marcha antes de que el sol se levantara por completo, una pequeña y andrajosa procesión de almas en busca de un milagro o de una tumba. Los niños más pequeños seguían a su madre sin preguntar, su confianza en ella un peso tan grande y tan sagrado sobre los hombros de Elara que le daba fuerzas para seguir caminando, para poner un pie delante del otro a pesar del terror que la atenazaba. El camino hacia la bahía prohibida era desolado, un paisaje lunar de rocas y arena donde nada parecía crecer. El aire mismo se sentía más pesado, cargado de salitre y de leyendas olvidadas. A medida que se acercaban, el sonido del viento aullando a través de la estructura metálica del barco se hizo audible, un lamento largo y melancólico que parecía advertirles, o quizás, llamarlos hacia su destino. Finalmente, llegaron. La visión del navío de los susurros de cerca era sobrecogedora. Era más grande, más imponente y más silencioso de lo que jamás había imaginado. Un leviatán de un mundo perdido, herido de muerte sobre la arena, con lágrimas de óxido corriendo por su casco blanco. Para el resto del mundo, era el final de un viaje. Para Elara y sus 6 hijos, parados ante su sombra colosal, era el aterrador y único comienzo. Se detuvo al pie del gigante silencioso, con el corazón martillándole en los oídos, un tambor de guerra contra el rugido de las olas. El miedo era una presencia física, un nudo helado en su garganta, pero la imagen de los rostros hambrientos de sus hijos era un fuego que lo derretía todo. Levantó la vista hacia la cubierta vacía, hacia las ventanas oscuras que parecían ojos sin vida observándola. Sabía que entrar en aquel lugar era desafiar a la muerte, a las leyendas, y quizás a la misma razón, pero quedarse de brazos cruzados era aceptar una condena mucho peor para su familia. Con los pies hundiéndose en la arena húmeda, Elara sintió que el coloso de metal la absorbía, su sombra devorando la poca luz que le quedaba en el alma. El viento, atrapado en el laberinto de cubiertas y aparejos rotos, emitía un gemido bajo y constante, un lamento que parecía emanar de las mismas entrañas del barco. Olía a decadencia, a la muerte lenta del hierro carcomido por la sal, un aroma que se mezclaba con el hedor de las algas pudriéndose a su alrededor. Era el aliento de una tumba, y ella estaba a punto de profanarla. Mateo se pegó a su costado, sus pequeños hombros tensos, pero su mano encontró la de ella, un ancla de calidez en un océano de frío y pavor. Elara apretó sus dedos, extrayendo de ese simple contacto la fuerza para dar el siguiente paso, miró hacia arriba, siguiendo la línea de la escalera de cuerda que se balanceaba como el dedo de un esqueleto invitándola a subir. Cada peldaño parecía un paso hacia un abismo, una apuesta contra los fantasmas, las leyendas y la propia razón. Pero la imagen de Lía temblando de fiebre era un látigo que la empujaba hacia adelante sin piedad. El primer contacto de su mano con la soga fue un shock. Estaba rígida y áspera, cubierta de una fina capa de sal cristalizada que se clavaba en sus palmas. Al poner su peso en ella, la escalera se quejó, un crujido que resonó en el silencio antinatural de la bahía. Comenzó a subir, con los músculos protestando, el corazón bombeando un ritmo frenético en sus oídos. El mundo se redujo a la soga en sus manos, el peldaño bajo sus pies y el rostro ansioso de Mateo observándola desde abajo, un guardián silencioso de su peligroso ascenso. Al llegar a la cubierta, el aire se sintió diferente, más denso, cargado de una quietud que era casi sólida. El desorden era testimonio de un pánico congelado en el tiempo.
sillas de mimbre volcadas, una partitura abierta sobre un atril, una copa de cristal que había rodado hasta detenerse junto a un zapato de mujer solitario. El polvo lo cubría todo con un sudario gris, y los rayos del sol de la tarde se filtraban a través de la neblina salina, dibujando lanzas de luz que hacían bailar a millones de partículas en el aire, como si fueran las almas errantes de las que hablaban las leyendas. Con Mateo ya a su lado, avanzaron con una cautela casi religiosa, sus pasos descalzos apenas produciendo sonido sobre la madera cubierta de arena. El silencio era el enemigo más grande, un vacío que su mente se apresuraba a llenar con los peores temores, el crujido de una puerta, el susurro de una voz, el lamento de un ahogado. Cada sombra parecía moverse, cada ráfaga de viento parecía un nombre pronunciado en voz baja. El ara se obligó a respirar, a recordar por qué estaba allí, a convertir el miedo en un escudo. Una puerta doble de caoba y cristal biselado los invitaba a entrar al corazón del navío. Estaba entreabierta, una boca oscura que prometía secretos y peligros. El ara empujó suavemente, y la puerta giró sobre sus goznes con un gemido largo y lastimero que le erizó la piel. El aire que salió de dentro era viciado, una mezcla de perfume rancio, tabaco añejo, y el inconfundible olor a encierro, el aroma de un tiempo que se había detenido de golpe. Contuvo el aliento y cruzó el umbral. Se encontraron en un gran salón de baile, un lugar de una opulencia tan vasta que le robó el aliento. Un candelabro de cristal, del tamaño de un pequeño bote, colgaba del techo como una araña de diamantes, sus lágrimas de vidrio cubiertas de telarañas. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera oscura y espejos empañados que devolvían sus reflejos como apariciones fantasmales. Era un palacio de sueños ahogados, un escenario magnífico para una tragedia que aún no comprendían del todo. Y entonces los vieron. No eran fantasmas, ni esqueletos, ni los restos macabros que su imaginación había conjurado. Eran personas. Sentados en las mesas de juego, recostados en los sofás de terciopelo rojo, un hombre de pie junto al gran piano con los dedos suspendidos sobre las teclas. Estaban vestidos con una elegancia de otro mundo. Hombres con frac y pajarita. Mujeres con vestidos de seda que brillaban débilmente bajo la luz polvorienta, adornadas con joyas que centelleaban como estrellas frías. El terror que sintió el ara fue puro y paralizante. Eran demasiados, y estaban tan quietos, tan perfectamente inmóviles, que su mente solo podía llegar a una conclusión. «Madre», susurró Mateo, su voz un hilo de pánico. «¿Están todos muertos?» La pregunta flotó en el aire pesado del salón, un eco de su propio horror. Parecían figuras de cera, una exhibición grotesca y perfecta de los últimos momentos de vida, congelados para siempre por un cataclismo instantáneo. Pero algo no encajaba, no había signos de violencia, ni el hedor de la muerte. Sus rostros, aunque pálidos, eran serenos. Sus posturas eran relajadas, naturales. Una mujer joven tenía la cabeza apoyada en el hombro de su compañero, una leve sonrisa en sus labios, como si acabara de escuchar un secreto encantador. Movida por un impulso que no entendía, una mezcla de pavor y una extraña compasión, el ara se acercó a un anciano caballero que sostenía un vaso de licor a medio beber. Con la mano temblando rozó la piel de su muñeca. Estaba fría, pero no con el frío gélido de la muerte, y entonces lo sintió. Débil, increíblemente lento, casi imperceptible, pero innegable. Un pulso, un latido rítmico y constante, como el péndulo de un reloj a punto de detenerse. Apartó la mano como si se hubiera quemado, su mente luchando por procesar lo imposible. Volteó hacia Mateo, con los ojos desorbitados por el asombro y el miedo. «No están muertos», susurró. Las palabras apenas audibles. «Están durmiendo». La revelación no disminuyó el miedo, sino que lo transformó en algo más extraño, más profundo. Se sentía como una intrusa en un cuento de hadas macabro, la única persona despierta en un mundo de durmientes. Por un instante, el hambre de sus hijos y la amenaza de don Ramiro se desvanecieron, reemplazados por el peso abrumador de aquel misterio. ¿Qué clase de brujería o enfermedad podía sumir a un barco entero en un letargo tan profundo y perfecto? Sin embargo, el llanto de uno de sus pequeños desde la playa la devolvió bruscamente a la realidad. El misterio podía esperar, la vida de sus hijos no. Dejando atrás el salón de los durmientes, se adentraron más en el barco, ahora no como profanadores,
sino como buscadores desesperados. El instinto la guió por pasillos alfombrados y silenciosos, pasando junto a camarotes cuyas puertas cerradas guardaban más secretos encantados. Su único objetivo era encontrar la cocina, el corazón que alimentaba a aquella bestia de lujo. La encontraron al final de un largo corredor de servicio. La puerta de metal estaba sin pestillo. Al abrirla, un aroma a especias y a comida guardada llenó sus fosas nasales, un olor tan abrumadoramente asociado a la vida y a la abundancia, que a Elara se le llenaron los ojos de lágrimas. La cocina era un reino de cobre y acero, con ollas y sartenes colgadas en orden perfecto, como si el chef estuviera a punto de regresar en cualquier momento. Y allí estaba la despensa, una habitación entera, más grande que su antigua casa, con estantes que se elevaban hasta el techo, repletos de latas de conservas, sacos de harina y azúcar, frascos de frutas en almíbar, y ristras de carne seca y embutidos. Era un tesoro más vasto que cualquier cofre de oro, una promesa de vida, de estómagos llenos y de mañanas sin la angustia del hambre. Elara se apoyó contra el marco de la puerta, sollozando en silencio, un torrente de alivio, gratitud y una punzante culpa por saquear el santuario de los durmientes. Mateo, con su seriedad habitual, fue el primero en reaccionar. Comenzó a llenar un saco de lona con latas de sardinas y frijoles, sus movimientos eficientes y decididos. Elara se secó las lágrimas y se unió a él, sus manos trabajando con una urgencia febril. Cada lata que agarraba era un día más de vida para sus hijos, cada saco de harina una victoria contra la muerte. Era un saqueo, sí, pero un saqueo sagrado, una batalla librada en nombre del amor más puro y feroz que existía. Mientras trabajaban, la curiosidad de Elara la llevó a explorar más. Dejó a Mateo organizando las provisiones, y caminó por un pasillo adyacente, el de los camarotes de primera clase. Las puertas estaban adornadas con placas de latón con los nombres de los ocupantes. Una en particular llamó su atención, no por el nombre, sino porque la puerta estaba ligeramente entreabierta. Un impulso irresistible la hizo asomarse. El camarote era un estudio más que un dormitorio, forrado de estanterías llenas de libros y mapas. Sobre un escritorio de roble, varios instrumentos extraños de latón y cristal brillaban bajo un rayo de sol. Sentado en un sillón de cuero, un hombre de cabello canoso y aspecto distinguido dormía plácidamente, con unas gafas de lectura aún sobre la nariz. Era evidente que era un hombre de ciencia, un erudito. Sobre el escritorio junto a un microscopio había un diario encuadernado en cuero oscuro, con un cierre de latón. Estaba abierto por la mitad, como si su dueño hubiera sido interrumpido en plena escritura. Elara no sabía leer más que su propio nombre y algunas palabras sueltas, pero un instinto profundo, una certeza que le nació en las entrañas, le dijo que las respuestas al encantamiento de aquel barco estaban contenidas en esas páginas llenas de una caligrafía apretada y elegante. Con un cuidado infinito, como si manejara una reliquia, tomó el diario. El cuero era suave y frío al tacto. Sintió que sostenía la llave, aunque no supiera cómo usarla. Sabía que Mateo, que había aprendido a leer un poco con el viejo cura del pueblo, podría ayudarla a descifrarlo. Era una esperanza frágil, un hilo de luz en la abrumadora oscuridad del misterio, pero era más de lo que había tenido en meses. Su momento de descubrimiento fue destrozado por un grito que llegó desde la playa. No era la voz de uno de sus hijos, era un grito áspero, autoritario, lleno de codicia. Corrió hacia la barandilla de la cubierta, con el diario apretado contra su pecho. Abajo, en la arena, la figura que tanto temía se recortaba contra el sol de la tarde. Don Ramiro, montado en su caballo negro, acompañado por dos de sus matones a pie. Sus pequeños ojos avaros recorrían el casco del barco, no con asombro sino con el cálculo frío de un tasador. Vio a Elara asomada en la cubierta, y una sonrisa cruel y posesiva se dibujó en su rostro. Levantó un brazo, señalándola a ella y al barco entero como si fueran de su propiedad, un trofeo que el mar le había entregado personalmente para su colección. «Vaya, vaya», gritó su voz rasposa y fuerte llevada por el viento. «Parece que el mar ha sido generoso con mis tierras. Todo lo que encalla en mi costa me pertenece por ley. Viuda, baja de mi barco ahora mismo. Todo lo que hay en él es mío». Elara sintió una oleada de furia helada que ahogó por completo el miedo. Aquel hombre, que le había quitado su hogar, su dignidad y casi la esperanza,
Ahora venía a reclamar su único y milagroso refugio. Miró hacia el interior del barco, hacia el salón lleno de almas indefensas, y luego al rostro codicioso de don Ramiro. En ese instante, su misión cambió de nuevo. Ya no era solo una madre buscando comida, era la guardiana de un palacio encantado. Se irguió en la cubierta, con el viento salado azotando su cabello y su ropa raída. El diario en sus manos se sentía pesado, como un cetro. No respondió al grito del terrateniente. En su lugar, una determinación de acero se forjó en su corazón. Este barco con su misterio y sus durmientes, le había sido entregado a ella por la tormenta, por el destino. Y no iba a permitir que la avaricia de un hombre cruel lo profanara. La batalla por la supervivencia se había transformado, ahora era una guerra por la justicia, por la protección de los inocentes y por el alma de aquel gigante dormido. Mientras don Ramiro y sus hombres comenzaban a buscar una forma de subir, el ara se aferró a la barandilla, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no estaba a la deriva. Estaba anclada a un propósito, y lucharía por él con la ferocidad de una leona defendiendo no solo a sus cachorros, sino a un reino entero. La voz de don Ramiro era un látigo de arena que azotaba la quietud del navío. Una profanación sonora en aquel santuario de silencio. Desde la playa, sus gritos eran promesas de violencia. Órdenes a sus hombres para que encontraran la manera de abordar el tesoro que el mar, en su infinita generosidad, le había entregado. No veía un misterio, ni una tragedia. Sus ojos avaros solo veían el brillo del oro, las sedas y las joyas que imaginaba en las bodegas, un botín que ya consideraba suyo por un derecho divino que él mismo se había inventado. Sus 2 secuaces, hombres tallados en la misma madera cruel que su patrón, se movían con una eficiencia brutal. Sus rostros, curtidos por el sol y la indiferencia, no mostraban ni una pizca de la superstición que mantenía a raya al resto de la gente del pueblo. Para ellos, los fantasmas no eran más que cuentos de viejas. El único espíritu que respetaban era el del aguardiente, y el único poder, el del dinero de don Ramiro, que les garantizaba una impunidad casi total en aquellas tierras olvidadas. Mientras tanto, en las entrañas del Leviatán de acero, el ara y Mateo libraban una batalla muy distinta, una carrera desesperada contra el amanecer. Se habían refugiado en la cabina del doctor, usando la débil luz de una lámpara de aceite para descifrar los secretos encerrados en el diario. El aire allí dentro era denso, olía a cuero viejo, a papel y a la extraña fragancia de las plantas prensadas entre las páginas del libro. Cada segundo que pasaba era un grano de arena que se escurría, acercándolos al momento en que la violencia del exterior irrumpiría en su frágil santuario. Mateo fruncía el ceño, sus jóvenes ojos esforzándose por seguir la caligrafía apretada y elegante del doctor, un lenguaje de un mundo educado y lejano que le resultaba casi ajeno. Las palabras científicas eran como murallas que debía escalar una por una. El ara posaba una mano en su hombro, su tacto transmitiendo una calma que no sentía, una fe inquebrantable en su hijo que era el único ancla en medio de aquella tormenta de incertidumbre y miedo. Ella no podía leer las palabras, pero podía leer el alma de su hijo. Poco a poco, como si armaran un rompecabezas en la oscuridad, las piezas comenzaron a encajar. El nombre de la flor, Orchis somnum, resonaba con una musicalidad siniestra. Las menciones a un viaje por el Amazonas, a una extraña fiebre que se había desatado a bordo, pintaban el cuadro de una catástrofe que nadie había previsto. Para el ara, que solo conocía los peligros del mar y de la tierra, aquella historia de ciencia y ambición desmedida era tan fantástica y aterradora como cualquier leyenda de fantasmas. Desde la cubierta, los gritos de don Ramiro se filtraban a través de la madera, recordándoles que su tiempo era limitado. «Viuda inútil, sal de ahí. Ese barco es mío». Cada insulto era un golpe de martillo contra la concentración de Mateo, un recordatorio brutal del mundo del que intentaban escapar. El ara sentía la rabia subirle por la garganta, una hiel amarga, pero la obligaba a bajar, convirtiéndola en combustible para su determinación. No había tiempo para el odio, solo para la acción. Descifraron entonces la parte más terrible, el pánico de la tripulación, el miedo del capitán a un motín sangriento, y la decisión fatal del doctor. En su intento por calmar a todos, había liberado una versión gaseosa de su compuesto en los sistemas de ventilación del barco. Había querido inducir un sueño ligero, una sedación pacífica, pero la tormenta, con su violenta caída de presión,
había magnificado el efecto de una forma que ni él, en su genialidad, pudo anticipar. Una profunda compasión por aquellas almas dormidas inundó a Elara. No eran ricos arrogantes sino víctimas de un error terrible, prisioneros de un sueño del que no podían despertar. Su misión, que había comenzado por el hambre de sus hijos, se había transformado en un deber sagrado. Sentía el peso de cada una de esas vidas sobre sus hombros, y ya no lo sentía como una carga, sino como una armadura que la fortalecía y le daba un propósito más grande que ella misma. Y entonces, en la última página escrita con una mano que ya debía estar sucumbiendo al letargo, encontraron la esperanza. El antídoto. La fórmula era de una simplicidad casi poética, una alquimia que solo la naturaleza podía concebir. El polen dorado de la misma flor, activado por una solución de agua salada y expuesto a un calor suave. La salvación y la maldición nacían de la misma fuente. Una pequeña llama de esperanza se encendió en el pecho de Elara, tan intensa que casi le dolió. El conocimiento se convirtió en su arma. Don Ramiro tenía hombres y fuerza bruta, pero ella tenía la llave. El secreto que podía devolverle la vida a aquel palacio encantado. Ahora debían encontrar la flor. El diario la describía en un lugar que llamaba mi pequeño conservatorio de cristal. Un santuario personal para sus especímenes. Dejando el diario atrás, comenzaron una búsqueda frenética por los pasillos silenciosos, moviéndose como sombras entre los cuerpos inmóviles. La búsqueda era una prueba para los nervios. Cada paso sobre las alfombras polvorientas parecía resonar en todo el barco. Los rostros serenos de los durmientes parecían juzgarlos en su sueño, sus labios entreabiertos a punto de soltar una advertencia. Elara se aferraba a la mano de Mateo, ambos extrayendo valor del otro, una pequeña isla de vida y movimiento en un océano de quietud absoluta que se sentía cada vez más opresiva y antinatural. Abajo, en la playa, la paciencia de don Ramiro se había agotado por completo. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Ordenó a sus hombres que usaran las viejas redes de pesca y los restos de madera de la tormenta para improvisar una rampa de asalto contra el casco inclinado del barco. El asedio había comenzado, y el sonido sordo de los golpes contra el metal llegó hasta los oídos de Elara como el redoble de un tambor fúnebre. Finalmente, al final de un pasillo en la cubierta superior, encontraron una puerta de hierro forjado con paneles de vidrio. Era el conservatorio. Al entrar, se encontraron en un pequeño mundo mágico y moribundo. La mayoría de las plantas exóticas se habían marchitado, pero en el centro, bajo un rayo de sol matutino que se filtraba por el cristal sucio, una sola flor se erguía desafiante. Era la Orchis somnum, y su color era el de un cielo nocturno sin estrellas. Un azul tan profundo que parecía absorber la luz. Era hermosa y terrible a la vez, su belleza era hipnótica, pero Elara podía sentir el poder que emanaba de ella, una energía latente que había detenido el tiempo para cientos de personas. Con un cuidado infinito, como si estuviera desactivando una trampa, usó una pequeña navaja que siempre llevaba consigo para recolectar el polen dorado que cubría los estambres de la flor. Era como recoger polvo de estrellas, un tesoro más valioso que todos los diamantes del barco. Con el polen seguro en un pequeño pañuelo, corrieron de vuelta a la cocina. Elara sabía instintivamente qué hacer. Usó agua del mar que había recogido en un balde, la misma agua que le había quitado a su esposo, ahora convertida en un ingrediente para la vida. Calentó la mezcla sobre un pequeño fogón de la cocina, sus manos moviéndose con la precisión que le había dado una vida de trabajo. El vapor que se elevó olía a sal y a una extraña fragancia floral, el aroma de la magia. Un estruendo metálico sacudió el barco. Los hombres de don Ramiro habían logrado afianzar su rampa, y ahora sus botas pesadas resonaban sobre la cubierta de metal. Sus voces vulgares y sus risas crueles rompieron el hechizo de silencio, una invasión bárbara en un reino encantado. El tiempo se había acabado. Elara vertió el líquido tibio en un pequeño frasco de perfume que encontró en un tocador, su corazón latiendo con una violencia descontrolada. No podía salvarlos a todos a la vez. Necesitaba un aliado, alguien que entendiera lo que estaba sucediendo. Su elección era obvia. ¿El doctor?, le susurró a Mateo. Tenemos que despertar al doctor primero. Corrieron de nuevo, con el precioso antídoto en las manos de Elara, mientras los sonidos de los intrusos se acercaban. El eco de sus pasos como el avance de un ejército de langostas.
Llegaron a la cabina de Alistair Finch justo cuando oían a los hombres de don Ramiro forzar la puerta del gran salón. Con manos temblorosas, Elara humedeció la punta de su dedo con el antídoto y lo pasó suavemente por los labios secos y pálidos del doctor. Fue un acto de fe ciega, una oración silenciosa ofrecida en el altar de la desesperación. Esperaron, conteniendo la respiración, escuchando los gritos de júbilo codicioso que venían del salón. Por un instante que pareció una eternidad, no pasó nada. La decepción amenazó con aplastar a Elara, pero entonces, un leve temblor recorrió los párpados del doctor. Tosió, un sonido seco y polvoriento que fue la música más hermosa que Elara había oído en su vida. Sus ojos se abrieron, nublados por la confusión, enfocándose lentamente en el rostro angustiado de la mujer extraña que se inclinaba sobre él. ¿Qué ha pasado?, musitó, su voz rasposa por el desuso. Mientras tanto, don Ramiro y sus secuaces habían irrumpido en el salón de baile. La visión de los cuerpos inmóviles, adornados con perlas, diamantes y oro, encendió una locura febril en sus ojos. Se abalanzaron sobre ellos como buitres, arrancando collares, desprendiendo broches, tirando de los anillos de los dedos fríos y dóciles. Era una profanación, un acto de una bajeza tan profunda que el aire mismo parecía enrarecerse. La escena era una pesadilla grotesca. La opulencia silenciosa y serena de los durmientes contrastaba violentamente con la energía frenética y rapaz de los saqueadores. El sonido de las joyas al ser arrancadas y arrojadas en sacos de lona era el único diálogo en aquella sala. Una conversación obscena entre la codicia y la indefensión. Don Ramiro reía a carcajadas, una risa que era el sonido de un alma podrida deleitándose en su propia maldad. Justo cuando su mano sucia se cernía sobre el collar de perlas de una joven dama, una voz de trueno resonó desde la entrada del salón, una voz acostumbrada a ser obedecida sobre el rugido de las tormentas. «Deje a esa mujer en paz». Don Ramiro se giró, sobresaltado con una mueca de ira en su rostro, listo para aplastar a quien se atreviera a interrumpir su festín. Pero no vio a la viuda asustada que esperaba. En el umbral se erguía el capitán del barco, un hombre de hombros anchos y una barba imponente, con su uniforme azul oscuro ahora cubierto de polvo, pero su autoridad intacta y llameante en sus ojos. A su lado, aún tambaleante pero con una mirada de furia intelectual, estaba el doctor Finch. Y un paso detrás de ellos, con el frasco del antídoto en la mano, estaba Elara. «¿Quién diablos es usted para darme órdenes?», espetó don Ramiro, aunque una semilla de inquietud ya había comenzado a germinar en su vientre. «Este barco y todo lo que contiene es mío por derecho de salvamento. Está en mis tierras». Intentó proyectar su autoridad habitual, pero su voz sonó hueca frente a la presencia imponente del capitán. La respuesta del capitán fue tan fría y cortante como el hielo del Ártico. «Usted no está en sus tierras, señor. Está a bordo del Sueño de Serafina, un navío con bandera británica. Según la ley marítima internacional, usted no es un salvador sino un pirata, y sus acciones son un acto de pillaje, castigado con la horca». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la arrogancia de don Ramiro. A su alrededor, el milagro silencioso continuaba. Más figuras comenzaban a moverse. Un hombre de negocios se incorporaba en su sillón, una cantante de ópera tosía para aclararse la garganta, un joven oficial de la tripulación se ponía de pie con rigidez. El salón, que momentos antes era un museo de cera, se estaba llenando de vida, de murmullos confusos y de miradas que pasaban del desconcierto a la indignación al ver la profanación. Los secuaces de don Ramiro, que no eran valientes sino simplemente matones, sintieron el cambio en el aire. La ventaja numérica se estaba evaporando, reemplazada por una multitud de testigos ricos y poderosos, que los miraban con un odio creciente. Dejaron caer los sacos de joyas y comenzaron a retroceder lentamente hacia la salida, sus rostros pálidos de un pánico que no podían disimular. Don Ramiro se quedó solo, rodeado por un círculo de acusadores que despertaban. Su codicia lo había llevado a una trampa perfecta, un juicio improvisado en medio del océano. Miró a Elara, que lo observaba desde la distancia. No había dicho una palabra, no había levantado un dedo contra él, pero en sus ojos vio el reflejo de su propia y humillante derrota. Su fuerza bruta había sido vencida, no por otra fuerza, sino por el conocimiento y el coraje de una mujer a la que él había considerado menos que el polvo bajo sus pies. Elara se aferró al pequeño frasco que aún contenía el antídoto. Era su tesoro.
No brillaba ni tenía valor en el mercado de los hombres. Pero contenía algo mucho más precioso. Contenía el amanecer. Y para don Ramiro, que había vivido toda su vida en la oscuridad de su propia avaricia, la luz que estaba a punto de inundar aquel salón, iba a ser absolutamente cegadora y devastadora. La batalla había terminado, y la justicia apenas comenzaba. La trampa se había cerrado con la precisión silenciosa de una mandíbula de acero. Don Ramiro, atrapado en el epicentro de un milagro que no podía comprender, vio cómo su mundo de poder absoluto se desmoronaba. Los hombres y mujeres que había estado despojando momentos antes ahora lo rodeaban, sus rostros una mezcla de confusión, ira y el inconfundible aire de autoridad que el dinero y el estatus confieren. El salón de baile ya no era una tumba para saquear, sino una corte improvisada, y él era el único acusado en el banquillo. Su arrogancia, su único escudo, se hizo añicos contra el muro de la ley marítima. Intentó farfullar una defensa, hablando de sus tierras, de sus derechos, pero sus palabras se perdían en el aire, insignificantes frente a la imponente presencia del capitán. Sus 12 secuaces, hombres cuya lealtad se compraba con monedas y se mantenía con miedo, no esperaron el veredicto. Con los ojos desorbitados por el pánico, soltaron los sacos de joyas robadas y huyeron como ratas de un barco que, irónicamente, ya no se hundía. La soledad de don Ramiro fue absoluta. Abandonado por sus hombres, rodeado por sus víctimas y juzgado por un capitán cuya autoridad era incuestionable en ese dominio flotante, su figura se encogió. La humillación fue un veneno que le recorrió las venas, más potente que cualquier ponzoña. Sus ojos buscaron a Elara, de pie en la retaguardia, silenciosa y serena. En su mirada tranquila no había triunfo ni odio, sino una calma profunda que era, para él, el más insoportable de los castigos. Ella no había necesitado levantar la voz. Había despertado un mundo para que hablara por ella. La resolución fue rápida y carente de la violencia que don Ramiro tanto empleaba. El capitán, con la ayuda de algunos pasajeros influyentes, se aseguró de que fuera confinado en un camarote bajo llave, para ser entregado a las autoridades portuarias en el próximo destino civilizado. Su caída no fue con un estruendo, sino con el clic metálico y definitivo de una cerradura, un final ignominioso para un hombre que creía poseer el horizonte. Su imperio de polvo y miedo había terminado en una prisión de caoba y latón. Cuando el último eco de la confrontación se desvaneció, todas las miradas se volvieron hacia Elara. El doctor Finch, con una voz que recuperaba su firmeza, relató la historia completa. La desesperación de la viuda, el descubrimiento del diario, la valentía de preparar el antídoto mientras los invasores asaltaban el barco. Contó cómo ella no había buscado oro sino comida para sus hijos, y cómo, al encontrar el secreto del barco, su primer instinto no fue el lucro, sino la salvación. Una ola de gratitud, tan poderosa como las que habían encallado el navío, envolvió a Elara. Los pasajeros, hombres y mujeres que medían el mundo en acciones y contratos, vieron en ella un valor que no se podía cuantificar. Le ofrecieron dinero, joyas, promesas de ayuda. Pero Elara, con una dignidad que dejó a todos sin aliento, solo pidió una cosa: la seguridad de que sus hijos nunca más sentirían el frío del hambre ni la humillación de la caridad forzada. La promesa fue sellada no con un apretón de manos, sino con la creación de un fondo fiduciario en su nombre, una fortuna tan vasta que aseguraría el bienestar de sus descendientes por generaciones. El Dr. Finch, sintiéndose responsable en parte por la terrible experiencia, se comprometió personalmente a supervisar la educación de Mateo, viendo en el muchacho la misma chispa de inteligencia y determinación que había salvado a todos. Elara no solo había ganado una recompensa, había cosechado un futuro para su linaje. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de la tripulación y los recursos del barco, la pequeña choza abandonada de Elara fue demolida. En su lugar, comenzaron a levantar los cimientos de una casa de piedra y madera sólida, un hogar diseñado para resistir cualquier tormenta, tanto del mar como de la vida. Los niños por primera vez jugaban sin la sombra del miedo en sus ojos, sus risas llenando la playa que antes solo había escuchado sus llantos. Pasaron 5 años. La casa de piedra se erguía orgullosa en la bahía, con un jardín donde crecían flores y hortalizas, y un humo blanco que ascendía constantemente de su chimenea, señal de un hogar siempre cálido.
Elara ya no era la viuda demacrada y angustiada. El sol seguía besando su piel, pero ahora lo hacía con gentileza. Sus ojos conservaban la profundidad de quien ha conocido el dolor, pero ahora también brillaban con la sabiduría y la serenidad de quien lo ha vencido. Se había convertido en una figura de respeto en toda la costa. La gente viajaba desde otros pueblos no solo para maravillarse con su historia, sino para buscar su consejo. Su experiencia le había otorgado una comprensión única de la naturaleza humana, de la resiliencia y de la esperanza. Hablaba poco, pero sus palabras tenían el peso de la verdad, y su generosidad se extendía a todas las familias que, como la suya antes, luchaban contra la marea de la adversidad. Mateo ya no era un niño con la mirada de un anciano. Era un joven alto y estudioso, que pasaba la mitad del año en la capital, inmerso en sus estudios de medicina bajo la tutela del Dr. Finch. Cada vez que regresaba, traía consigo no solo conocimientos de anatomía y remedios, sino también un profundo sentido de la justicia y el deber, forjado en la cubierta de un barco dormido. Prometió construir una pequeña clínica junto a su casa, para que nadie en su tierra volviera a sufrir por falta de cuidados. Los otros 5 hijos crecían sanos y felices. Habían aprendido a leer y a escribir, y sus mentes se abrían a un mundo de posibilidades que su madre nunca tuvo. Conocían la historia de su padre, el pescador valiente, y la de su madre, la mujer que desafió a los fantasmas y a los tiranos. El amor y el recuerdo de lo perdido no se habían borrado, sino que se habían convertido en los cimientos sobre los que construían sus nuevas vidas, un ancla de humildad en su océano de prosperidad. Una tarde, mientras Elara observaba el atardecer desde su porche, vio un barco de vapor en el horizonte. Era grande y majestuoso, y aunque estaba lejos pudo leer el nombre pintado en su costado con letras doradas que brillaban con los últimos rayos de sol. La Salvadora de Elara. El capitán había cumplido su palabra. El sueño de Serafina había renacido con un nuevo nombre, un tributo eterno a la mujer que lo había despertado de su encantamiento. Elara sonrió, una sonrisa genuina y tranquila. El mar ya no era su enemigo, ni la tumba de su amor. Se había convertido en un viejo amigo, un narrador de historias que le había quitado mucho, pero que, a su extraña y misteriosa manera, se lo había devuelto todo con creces. El viento ya no aullaba con lamentos, sino que susurraba una canción de cuna, una melodía de paz que acunaba su alma. El verdadero tesoro, comprendió finalmente, nunca estuvo en las bodegas del barco. No eran las joyas, ni el oro, ni siquiera la comida que la salvó del hambre. El tesoro había sido el conocimiento oculto en un diario, la fuerza que encontró en la defensa de los inocentes, y el coraje que nació de un amor incondicional por sus hijos. Era un tesoro que no se podía gastar, un tesoro que crecía cada vez que lo compartía con el mundo. La historia de Elara, como las mareas que moldean la costa de Oaxaca, es un ciclo de pérdida y milagrosa restitución. Comenzó como un susurro de desesperación, en una choza barrida por el viento, la historia de una mujer a la que el mundo le había dado la espalda. Pero terminó como un himno a la resiliencia, una leyenda grabada no en piedra, sino en el corazón de aquellos a quienes salvó, y en el alma de la comunidad que ayudó a reconstruir desde sus propias cenizas. Su viaje nos enseña que el tesoro más grande rara vez brilla a simple vista. Mientras la codicia de don Ramiro lo cegaba con visiones de oro y joyas, Elara buscaba algo mucho más fundamental: la vida. El verdadero botín no estaba en los cofres de los pasajeros, sino entre las páginas de un diario olvidado. Era el conocimiento, la llave que podía devolver el tiempo a su curso, un tesoro que, una vez adquirido, nadie podría jamás arrebatarle, el motor de cada uno de sus actos, desde el primer paso tembloroso sobre la cubierta, hasta la preparación del antídoto, fue la fuerza más pura y antigua del universo. El amor de una madre. No la movía la ambición, ni el deseo de venganza, sino la imagen indeleble de los rostros de sus hijos. Ese amor convirtió el miedo en coraje, la ignorancia en sabiduría y la desesperación en un propósito inquebrantable que doblegó a un destino que parecía sellado. En la soledad y el abandono, cuando cada puerta se cerró y cada mano se retiró, Elara encontró su salvación en un lugar que todos consideraban maldito. El barco fantasma, un símbolo de tragedia para el mundo, se convirtió en su santuario y en su campo de batalla. Su historia es un poderoso recordatorio de que a menudo, en los rincones más oscuros y olvidados,
en los lugares que la sociedad desecha, es donde se esconde la oportunidad para nuestra más grande redención. La caída de don Ramiro no fue producto de la violencia, sino del peso de su propia avaricia. Él representaba la fuerza bruta, la tiranía que se alimenta del miedo de los débiles. Pero el Ara demostró que la verdadera fuerza no reside en el poder de oprimir, sino en el valor de proteger. Su victoria fue silenciosa, moral y absoluta. Una lección de que la codicia, tarde o temprano, siempre termina naufragando contra las rocas de la integridad y la justicia. Al final, la jornada de El Ara nos deja una verdad universal y eterna. La verdadera riqueza no es la que se acumula, sino la que se cultiva en el espíritu. Es la resiliencia forjada en el fuego de la prueba, la compasión que nos permite ver humanidad en el otro, y el conocimiento que ilumina nuestro camino en la más profunda oscuridad. Estas son las joyas del alma, las únicas que perduran más allá de las tormentas y del tiempo. Quizás en nuestras propias vidas, enfrentamos tormentas que parecen insuperables y gigantes de acero, que nos intimidan con su silencio. La historia de El Ara nos invita a mirar más allá del miedo, a escuchar la voz de nuestro propósito interior. Nos recuerda que incluso cuando nos sentimos más pequeños y abandonados, poseemos una fuerza capaz de despertar mundos enteros. Una fuerza que nace del amor y se nutre de la esperanza inquebrantable. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir esta luz con otros y a dejarnos tu like como señal de que la esperanza nunca se apaga. El viaje de El Ara es un testimonio del poder que todos llevamos dentro, una chispa que puede iluminar la noche más oscura. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que, como esta, nos recuerdan la increíble fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. Y ahora queremos escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué lección te llevas de esta jornada? ¿Qué tormenta has enfrentado con el coraje de El Ara? ¿Cuál ha sido el barco de los susurros en tu propia vida? Queremos leer tu historia, porque cada experiencia compartida es un faro que ayuda a otros a navegar en su propia oscuridad, tejiendo juntas una gran red de resiliencia y humanidad.